¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Tiempo de Familia. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes en esta mañana. Les enviamos un cordial saludo a todas las hermosas personas que se conectan en este momento para escuchar la palabra de Dios. El día de hoy tenemos un tema especial titulado La alegría de un milagro para tu vida. Di conmigo, la alegría de un milagro para mi vida. Amén. Y queremos compartirlo contigo, para ti, para toda tu hermosa familia el día de hoy. Y está ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 7, desde el versículo 24. ¿Quieren acompañarme con la palabra? Vamos al libro de Marcos en el capítulo 7 y en el versículo 24 vamos a narrar una historia que está ahí, donde podemos apreciar una intervención divina de parte de Dios en la vida de una mujer. Antes quisiera que me acompañaras a Isaías en el capítulo 41 y en el versículo 13. Esta es una palabra de parte de Dios para tu vida en este momento. Si pudieras estar necesitando un milagro para ti, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu hermosa familia. Mira lo que dice Isaías 41:13. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Eso es lo que Dios dice para tu vida el día de hoy. Yo, el Señor, tu Dios, se identifica como tal y dice: no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Ese es el Señor hablándote el día de hoy a través de su palabra viva. Él quiere que recordemos que nosotros tenemos alguna necesidad, podemos acudir a Él y recibir su intervención como Dios. Muy bien, el día de hoy precisamente queremos recordarte que Jesús está dispuesto para ayudarte en un momento determinado. Queremos que tú recuerdes estas palabras que Él te dice el día de hoy. Yo estoy aquí dispuesto para ayudarte si me necesitas. Un milagro es una intervención divina de parte de Dios de manera sobrenatural que detiene o suspende de manera temporal las leyes naturales. Es cuando requerimos que algo sobrenatural suceda en nuestras vidas para que las cosas no continúen igual. Y en este pasaje Dios se presenta, aparte de recordarnos que está ahí para ayudarnos, se presenta como Dios. Dice: yo soy tu Dios. Quiere decir que Él quiere hacernos notar que Él tiene como Dios capacidad superior a la nuestra. Y nosotros podemos comprender que aquí en la tierra hay cosas que nos superan, que no podemos cambiar. Podría ser una enfermedad terminal, podría ser una crisis que se esté viviendo de manera imposible para nuestras vidas, la necesidad de un milagro en la vida de tu familia, un milagro que restaure tu matrimonio, tu vida personal, lo que sea. Podemos venir a Dios porque Él está interesado en recordarnos que Él es nuestro Dios y que nos comprende. Dice aquí este texto: yo te sostengo de tu mano derecha. En ocasiones podríamos olvidar que Dios no está en el cielo, está aquí con nosotros. Está interviniendo en nuestras vidas cada día, pero Él sí desea que nosotros, si necesitamos, le pidamos su intervención de manera sobrenatural, porque es una persona muy respetuosa en cuanto a nuestra voluntad. Entonces Él dice en este texto bíblico: yo te comprendo, no estoy ajeno a tus necesidades y quiero ayudarte, estoy dispuesto a ayudarte. Posiblemente hemos llegado a pensar que no somos dignos de que Dios nos ayude en una situación crítica o muy difícil. Sin embargo, Dios dejó escrito aquí en Isaías 41:13 este pasaje para recordarnos que no es así, que Él es nuestro Dios. Por lo tanto, hay una gran diferencia en poder que si nosotros tomamos y que Él pone a nuestra disposición, podemos disfrutar. Para ello entonces vamos a Marcos capítulo 7 en el versículo 24. Vamos a observar a una mujer que ni siquiera era cristiana, por decirlo así, pero que requería de una intervención divina. Quisiera que reflexionaras en este momento.
¿Tienes la necesidad en tu vida de un milagro? Porque hay una alegría maravillosa en recibir la ayuda de Dios en un momento en nuestras vidas crucial, en el que si Dios no interviene, nosotros vamos a seguir viviendo situaciones difíciles, intolerantes. ¿Te imaginas la vida de una persona que no puede caminar, o que no puede ver, o que batalla para hablar, o que tiene cualquier impedimento que no le permite vivir o disfrutar una vida de manera normal? No podemos continuar así, requerimos que Dios intervenga. Y así se encontraba esta mujer allí en Marcos capítulo 7, en el versículo 24. Quisiera leer un poquito el pasaje, porque la situación en la que se encuentra esta mujer es crítica. Tenía una hija que estaba influenciada por un espíritu. Miren, una de las cosas que nos superan como humanos, las cuestiones espirituales. Hay fuerzas espirituales que nos superan. También hay fuerzas de la naturaleza que nos pueden superar. Cosas que requieren que Dios intervenga para que nosotros podamos continuar en la vida que Él nos ha confiado. Amén. Entonces, estoy en Marcos capítulo 7 y en el versículo 24 dice: luego que Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro, no quería que nadie supiera que él estaba en casa y que se había hospedado, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies y expone su necesidad al Señor Jesús. Miren todo lo que hizo esta mujer. Había escuchado de Jesús. Seguro había escuchado los milagros que hacía, cómo sanaba a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, y esto produjo una intensa fe en su corazón, de tal manera que se determinó, fue a buscar al Señor Jesús, se humilló, se postró delante de él y clamó por ayuda. Esto es lo que se requiere para recibir un milagro. Ahora, todos conocemos esa historia en esta mujer sirofenicia, que no era precisamente, según la Biblia, una mujer digna de recibir un milagro. Incluso era como inapropiado según lo que Jesús estaba diciendo en el orden en el que deberían de suceder las cosas. Porque primero debían de recibir estas cosas, estas bendiciones, el pueblo de Israel, y esta mujer ni siquiera era israelita. Y entonces allí dice Jesús: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojarla a los perrillos. Pero la fe de esta mujer era tan intensa que no se dejó intimidar por estas palabras. Y dice allí: es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perrillos que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de sus hijos. Y cuando Jesús vio la intensidad de la fe de esta mujer y la determinación a no solamente humillarse, sino recibir un no aparente de parte del Señor Jesús, Él hace el milagro. Y le dice en el último versículo: buena respuesta la tuya, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el espíritu ha salido de tu hija. Miren en qué momento ella recibe su milagro. En el momento en que persiste, en el momento en que continúa insistiendo y exponiendo su fe a Jesús. En ese momento estaba sucediendo el milagro, porque Él le dice: solamente ves a tu casa para que compruebes lo que ya sucedió debido a tu fe. Hay muchas cosas que pueden impedir que alguien reciba un milagro, y una de ellas es la falta de fe. Cuando alguien no cree que puede recibir un milagro, sea porque se siente indigno, sea porque ha pasado mucho tiempo, porque ya todos te han dicho que eso es normal, que así va a quedar la situación, no podría precisamente una persona recibir un milagro. Para recibir un milagro, más que dignidad, lo que se necesita es fe. Y la pregunta en este momento es: ¿necesitas un milagro? ¿Requieres que Dios intervenga en tu vida de manera sobrenatural? Si es así, ¿crees que Jesús puede hacer un milagro especialmente para ti?
porque si es así, estás listo para recibirlo. Solamente tienes que creer que es posible que Dios, nuestro Dios, suspenda todo lo que está haciendo para atenderte a ti de manera personal. Y digo de esta forma porque Él sigue atendiendo a otras personas en este mismo instante, pero es un Dios sobrenatural, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, de tal manera que a ti de manera personal también te puede atender. Y yo quisiera que recordemos a través de este pasaje que si nosotros necesitamos un milagro, no necesitamos estar esperando que pase el tiempo, que sigamos sufriendo, para que esto, el tiempo o el sufrimiento, nos haga dignos. Escucha bien, este primer punto es el tiempo en el que una persona continúa sufriendo una afrenta que le destruye su vida, que no puede tener un hijo, que no puede avanzar en algún aspecto de su vida. No necesita estar pensando que entre más tiempo, 10 años, 15 años, Él se hace digno, porque nada de eso lo hace digno, ni siquiera el mismo sufrimiento. Y es importante que comprendamos que no necesitamos seguir esperando que el tiempo transcurra. Si la situación de transformación de tu vida, de rompimiento de hábitos negativos, de una transformación del carácter, de la restauración de una familia, lo que sea, si no han llegado a tu vida, no es necesario estar esperando. Dios está listo para ayudarte. El segundo aspecto, lo podemos apreciar en este pasaje, es que hay personas que dependen de ti o dependen de la determinación que tú tengas para que ellas sean bendecidas. En el caso de esta niña, impotente siquiera para pedirle a Dios, tuvo que esperar hasta que su mamá se determinó, se humilló delante de Dios, le pidió su intervención divina y recibió el milagro. Qué importante que sepas que en el momento en que Dios interviene en tu vida, Él va a hacer un milagro y otros van a ser completamente bendecidos. Posiblemente tú estés viviendo una necesidad, pero a través de esas circunstancias otros estén sufriendo. Y es importante recordar que si tú te determinas, esto se va a detener. Si tú te determinas a buscar a Dios con fe y a clamar a Él hasta que te dé el milagro que necesitas, otras personas van a disfrutar tu bendición. Decide clamar a Dios el día de hoy. Muy bien, el segundo punto. El tercero es que necesitamos saber que el sufrimiento que estamos viviendo cuando requerimos un milagro no significa que Dios no está consciente de tu necesidad. Escucha, que nosotros estemos sufriendo y que Dios esté enterado no significa necesariamente que va a intervenir. Dios está enterado de tu necesidad. Él está enterado de todas las cosas que suceden en el mundo, de las necesidades, de los problemas, de las crisis, de la gente que está a punto de morir y que necesita una intervención divina. Pero eso no es lo que hizo que en este caso sucediera el milagro, sino el clamor de esa mujer. ¿Están conmigo? Entonces, en el primer punto es importante que comprendamos que el sufrimiento o el conocimiento de Dios en cuanto al sufrimiento que estamos viviendo no necesariamente significa que Él va a intervenir. Más bien que está enterado y que te está recordando el día de hoy que está listo y dispuesto para hacer un milagro en tu vida. Que Él desea que esa situación, ese problema crítico te lleve a Él. Él está esperando que tú hayas escuchado de su palabra, de tal manera que hayas recibido fe y que esa fe te lleve a Él a buscar su ayuda. Eso es lo que sí realmente significa. Por último, queremos concluir con este pasaje. Dios desea que sepamos que la caída del hombre allá en el Edén trajo más bien al hombre mucho dolor y sufrimiento. El pecado y la caída del hombre trae al mundo sufrimiento.
Y el sufrimiento en sí mismo no es malo, pero cuando no es necesario, ¿por qué tener que estarlo padeciendo? Dios desea que sepamos que Él sabe que la caída del hombre es lo que produce enfermedad, muerte, ruina a causa del pecado en la vida del ser humano. Y para eso precisamente Él hizo algo, envió a su Hijo Jesucristo para que detuviera eso con su obra completa allí en la cruz. Pero Él desea que nosotros sepamos que esta situación que podrías estar necesitando no es necesariamente ni por su culpa ni por la tuya, sino que posiblemente esto venga a causa de la caída. El segundo aspecto, como decíamos ahorita, es que la obra de su Hijo Jesucristo es suficiente. Eso es lo que verdaderamente te puede hacer digno de recibir un milagro de parte de Dios. La obra del Señor Jesús canceló toda la maldición que venía a causa de la ley, que nos mostró las transgresiones en las que nos encontramos y el efecto que venía debido a ello. Si hay algo en tu vida que esté sucediendo a causa de la caída del hombre o de nuestros propios pecados, la obra de Jesucristo puede detener esto. Si tú tienes fe en Él y en su obra y en la cruz, recibe la gracia. Por lo tanto, pide confiadamente lo que necesitas y recíbelo para tu vida. Como último punto, Él no desea que nosotros estemos sufriendo innecesariamente. Algunas personas dicen en ocasiones, bueno, es que tal vez Dios quiera que yo esté así. Tal vez Dios ya vio mi necesidad y pues esta sea su voluntad. Quiero decirte que esa no es la voluntad de Dios. En este momento Dios está confirmando en tu vida, esa no es mi voluntad. Mi voluntad es que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios, de manera general y específica para ti el día de hoy, es que tú recibas tu milagro y que tu vida sea transformada. El sufrimiento, como decíamos hace un momento, en sí mismo no es malo. Es decir, en ocasiones vivimos situaciones que implican sufrimiento, esfuerzo, pero que traen al final su recompensa. Pero en sí no es malo. Sin embargo, cuando no es necesario, ¿qué necesidad de estar sufriendo? Más bien necesitamos recibir ese milagro, esa intervención sobrenatural en nuestras vidas. Más bien, entonces lo que podemos hacer es pedirle a Dios un milagro, recibirlo, con ello cambiar y transformar nuestras vidas. Sea que tengas un enfermo, un familiar a punto de morir y que Dios lo sane, que Dios lo levante de esa cama, que abra una oportunidad para que Él continúe con vida. ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy? ¿Qué quieres pedirle a Dios en este momento? ¿Tienes fe en Dios? ¿Crees que Él te lo puede hacer? ¿Crees que Él está dispuesto para ayudarte? ¡Anímate! Ven a Dios, pídele tu milagro el día de hoy y recíbelo. Ve a un lugar secreto, habla con Él, derrama tu corazón y dile: Dios, yo no quiero continuar mi vida como hasta el día de hoy, con la falta de esta tu intervención. Tengo fe en la obra de tu Hijo Jesucristo, que me hace digno para recibirlo. El día de hoy te confieso, Señor, mi necesidad, y no me voy a ir de aquí hasta que tú me ayudes. Sé que tu palabra me alienta para entender que tú me sostienes con tu mano derecha y que como Dios estás dispuesto a ayudarme. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Dios una intervención divina. Señor, en esta mañana queremos pedirte que intervengas de forma sobrenatural en las personas que están clamando por un milagro para su vida. En este momento te pedimos, levántate a nuestro favor, sosténnos con tu mano derecha, como dice en Isaías, y haz un milagro para nosotros. De antemano te agradecemos por tu favor infinito. Gracias a ti, Señor Jesús, por haber hecho
posible que yo reciba tu gracia y tu favor divino. Y gracias, Espíritu Santo, por traer el poder de la resurrección en mi vida y en la vida de las personas. Estaremos agradecidos y alegres en nuestro corazón por tu intervención. Te vamos a reconocer como nuestro Dios y le vamos a compartir a los demás que tú eres real y que estás dispuesto a ayudar a todo aquel que cree en ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. Espero que esta palabra haya inyectado a tu corazón alegría y fe, para que tu vida sea transformada en una bendición. Soy el pastor Juan Luna. Esto es Tiempo de Familia. Te mando un cordial saludo. Hasta pronto y que Dios te bendiga.